Hola, buenos días o buenas tardes, depende del horario que lo estén viendo. Bienvenidos a este encuentro de Arte Ataraxia, Facultad de las Artes. En este encuentro, el lenguaje nos piensa, encuentro que tiene su origen en los principios de arte del maestro Eugenio Cutica, y en el mismo lenguaje, en la frecuencia que emana de la fuente que creó todo, Ataraxia, fue el nexo para poder hoy, en este recorrido, cada uno desde su lugar, estar en este encuentro. Un encuentro que nos va a llevar a conocer nuestra propia naturaleza, y en esa propia naturaleza, nuestra esencia más sutil, la partícula más divina, es de paz. Y hablar de paz en momentos que corre pareciera que fuera de ciencia ficción, pero la realidad es que la verdadera paz, y la paz se adquiere cuando tenemos libertad, es cuando trascendemos nuestros condicionamientos físicos, mentales, psíquicos. Entonces, para poder construirlo, es necesario de herramientas que conduzcan a esa fuente, a esa única fuente, a esa creación. Entonces, en este encuentro vamos a conocer herramientas que nos van a permitir a gestionar, a conducir nuestra mente a ese estado de mente de calma, de imperturbabilidad, que es ataraxia. Bienvenidos entonces a este nuevo encuentro, y en el cual espero que podamos cada uno tomar como observadores, ponerlos en práctica y poder poner esto en aprendizaje en nuestras vidas, en lo que hacemos, cada uno desde su lugar, no importa su actividad. Bienvenidos. Es importante llevar a una práctica. Son dos herramientas prácticas conductoras de que cambian nuestra realidad. Y la meditación y la búsqueda de construir este puente con el Creador son las dos líneas, como si fueran nuestra mente una red en donde hemos de lanzar para ir bien lejos, para conectar con con la frecuencia que todo lo mueve, que todo lo puede, que todo lo sabe. Entonces vamos a cerrar los ojos. Vamos a tomar este hilo, así como en la obra magnificente del maestro Eugenio Cutica. Tomamos con el dedo pulgar y el dedo índice. Tomamos ese hilo, tomamos el hilo de vida. Lo sostenemos en nuestras manos. Dejamos que la lengua se apoye en el paladar. Y observamos el ingreso y salida del aire por nuestras narinas. Inhalando sentimos el pecho se expande, y al exhalar aflojo. Aflojo los músculos de los hombros, del cuello, del rostro. Volvemos a inhalar, sentimos el aire que penetra, su temperatura. El recorrido que llega hasta los pulmones, los bronquios, los alveolos, en ese intercambio de oxígeno, y eliminando las impurezas, soltamos. En ese ir y venir nos autopercibimos como parte de ese hilo de vida, al igual que todos los seres en este planeta, nos mueve el mismo hilo.
el halo de vida. Tomamos conciencia de nuestra respiración. Y respirar es nuestro verdadero trabajo. Respirar nos trae vida, nos trae energía para emprender, para hacer. Volvernos ahí a ese lugar, a ese hilo de vida, hace que emprendamos todas las cosas. Y ahí sí dejamos afuera en cada exhalación los roles que nos tocan en la vida, de ser padres, de ser hijos, de trabajo. Esos trabajos se pueden mover, se pueden modificar, pero este hilo de vida no se modifica jamás, mientras que tengamos vida. Inhalamos, lo percibimos y sentimos, nos llenamos de energía vital. Energía que impregna todo, nuestras células, nuestra mente, nuestra habla, nuestro lenguaje. Energía de luz, de frecuencia sublime, que se mueve y es en la dimensión de que todo se puede. Abrimos nuestra mente, abrimos nuestro corazón para este nuevo encuentro. Dejamos las palmas sobre el regazo. Hacemos una gran sonrisa en nuestro rostro, llenándonos de este espacio, de esta energía. No la perdemos de vista y abrimos los ojos. Namaste. Entonces abrimos nuestra mente, nuestro corazón a este nuevo encuentro, a abrir nuestra mente a nuevo aprendizaje para poder aplicarlo en nuestras vidas cotidianas, una práctica. En nuestra vida cotidiana nos encontramos en situaciones que nos pueden traer situaciones como las que estamos viendo. Situaciones que nos traen agresión, situaciones que puede ser que sean de una persona o de cosas. No estamos ajenos a las circunstancias que nos toquen. Pero hay un poder por sobre todos los poderes del que crea que tiene poder, o de dictadores, o de una enfermedad como un diagnóstico, puede ser también tan dictador como el otro. Se dicta una sentencia, se dicta una sentencia de muerte, se dicta una sentencia de enfermedad con determinados resultados. Entonces, es necesario saber que en realidad no tienen ningún poder, más que el poder que le damos nosotros mismos. Ahora, ¿cómo puede Luna estar en paz, en calma, ante esta situación? Es necesario, y como dijimos, arte, las herramientas para conducirnos a Dios. Y como herramienta también tenemos que saber que tenemos que funcionar y hacer funcionar esa herramienta. No funciona sola, por sí misma, ¿no? Esa herramienta es necesario ponerle trabajo, investigación de cómo se usa, ponerle práctica y el aprendizaje sobre esta, la demostración. Luna, para poder mantenerse indemne a las circunstancias, primero ha de hacer un aprendizaje y tiene que conducir y aprender a conducir su mente. Sabe que los sentidos físicos, están directamente relacionados al objeto con su sentido. Lo que observa en sus sentidos los procesa y son idénticos a lo que puede estar experimentando. Pero hay algo que por sobre todas las cosas hace que
pueda salirse de esa situación y que no termine siendo como un caballo desbocado, sin riendas, que serían la mente, a poder tomar dominio sobre la situación y no la situación sobre nosotros. Es la mente. Ese es ahí a donde nosotros podemos tener el poder de poder dominar sobre la situación. Es el componente. Y para ello hay que llevarla y conducirla. Hay que razonar. Y para razonar tenemos que saber razonar no la situación que está aconteciendo así, sino la razón en su etimología. Ra significa crear, pensar, tion significa acción y reacción, razonar los pensamientos de Dios. Es necesario focalizar a un sentido aún mayor que tiene que ver con nuestra propia naturaleza de la que estamos hechos, que somos esferas, no solamente materiales, que recorren sobre lo físico, psíquico, sino también tenemos una esfera espiritual. Y que hay un amo de todos los sentidos que está dominando y sosteniendo en todo momento todas las situaciones. Entonces podemos decir que hay una dirección directa entre el sentido y el ego, cómo funciona. Es un componente sutil que hemos de aprender, que funciona como si fuera una esfera en donde se identifica con lo de afuera, o puede estar desde adentro con total dominio de la situación, con una identidad aún más ampliada. Desde esta perspectiva, en que Luna toma ese dominio sobre la situación, hizo una práctica anterior. Es la práctica del observador. Es la práctica de no, aún lo que traigan los sentidos, tener esos instantes, tal como Eugenio Utica en sus posts, es tomarnos 10 segundos ante la respuesta automática para discernir entre lo que captan los sentidos y la realidad de la situación. ¿Cuál es la mentira y cuál es la verdad? A ver, está acá con nosotros, iba a decir porque estaba pensando, hay una persona que tiene un conocimiento sobre autos de colección. Pero hay autos que son falsificados, que no son los originales y fueron armados para venderse como tales. Pero viene una persona y tiene un claro concepto porque conoce, investigó, lo sintió para darse cuenta de cuál es el auto falsificado del que no. Entonces, necesita de una práctica, necesita de un conocimiento, necesita de su discernimiento para poder estar a la altura y poder discernir. Así es en nuestra mente. De aquellos que captan los sentidos, poder discernir entre lo que es real y real, o que es una mentira, o que es una verdad. Una forma de tener esta práctica es la herramienta, la etimología de la palabra. La verdad que es una práctica que para mí es un descubrimiento, porque es un descubrimiento en el sentido de que uno puede observar lo perecedero, imperecedero de una situación, pero tener en este sentido una herramienta que nos haga investigar, que nos haga aprender y ver más allá en un único origen, porque esto tiene implícito también en estas enseñanzas, es que tenemos un único origen. Entonces, cuando me preguntan cuál es el diccionario que hace de referencia, tenemos que saber primero que no hay
un diccionario, y que no tiene que ver con un conocimiento acumulado. En realidad la palabra fue al transcurso del tiempo con un conocimiento acumulado y utilizado para su propio beneficio, o para lo que quería en ese momento expresar. Pero si el origen es único de todas las cosas, no tenemos, siempre vamos a no perder de vista de nuestra creación. Entonces, es importante poder discernir. La palabra arte significa ars, herramienta, te significa Dios. Entonces, en esa definición de buscar el concepto de que arte no como entretenimiento, sería la otra palabra, sino que ésta nos traiga un sentido más elevado de este conocimiento. Entonces, art significa herramienta para llegar a Dios. Bueno, otra palabra importante y tiene que ver con el encuentro de hoy es la palabra expiación. Por ejemplo, expiación significa significa sacar afuera, pía significa impurezas, tio es acción y reacción. Entonces, sacar afuera, vamos a llevar esto a una situación. Si saco afuera todo tipo de impurezas, si sacamos afuera todo tipo de limitaciones, si sacamos afuera todo tipo de culpas, entonces, ¿qué sentido vamos a tener de esa situación? ¿Cómo podemos estar? ¿Cómo podemos sentirnos? ¿Cómo podemos experimentarnos en paz con la situación, unidos con el todo? Esa acción que genera unicidad con el Creador, trayendo reconciliación, no hay separación entre el Creador. No hay separación con el Creador. Vamos a poner acá quería poner yo, ¿no se ve? Sí. Significa sacar o limpiar los errores, sacarlos afuera. Esa acción y reacción, estar limpios, genera la unicidad con el Creador, trayendo reconciliación. No hay separación entre el Creador y la humanidad, se refleja en verdad, vida, amor divinos. Ahora vamos a ver la palabra, cómo está expresada en Internet. Sufrir un castigo por haber cometido una falta, delito o culpa. El sentido del castigo eterno, el sentido del castigo para poder de dominación, acá tenemos un claro ejemplo de cuál es el sentido de dominación, ¿no? Del sentido de esta palabra, la cual está transfigurada en esta explicación. Pero, en realidad, lo que sabemos es que si nos alineamos en los principios divinos, nos alineamos en mente y alineamos nuestro lenguaje, sacamos las impurezas, las cuales nos permiten, si nosotros trabajamos y aprendemos, y esto no es necesario hacer con ninguna culpa ni castigo para poder saber. Eso es lo que nosotros tenemos que saber. Entonces podemos sentirnos caídos, enfermos, pero hay algo que nos eleva por encima de esas circunstancias y es llevar un pensamiento elevado. Es un pensamiento alejado del enemigo. El enemigo nos puede mostrar una realidad aparente de caídos, enfermos, pero es necesario sostenernos en una mente calma y llevar bien lejos, como pescadores, a un pensamiento más elevado y no estar atrapados en las situaciones.
tiene que ver en llevar nuestra mente al verdadero origen de todas las cosas por encima de las circunstancias. Al origen, los sentidos, todos nuestros sentidos deben estar en el amo de todos los sentidos por sobre todas las cosas. Porque no solo somos este cuerpo mundano, también somos energía, somos este cuerpo espiritual, y si llevamos en ese lenguaje, nos piensa lo más elevado de lo trascendente, es lo que nos saca de las situaciones más difíciles de las que podamos haber pensado. Siempre cuento la experiencia de Jesús en la barca, en donde se desata la tormenta y en ese momento los discípulos lo despiertan porque seguía durmiendo plácidamente a pesar de que se daba vuelta la barca, y él exclamó: cálmate y enmudece. En esa calma y enmudecer significa desapegarse de los sentidos y de los objetos y llevarlo a lo más alto de todos los amos de todos los sentidos. Entonces, es necesario llevar a nuestra mayor expresión. No importa en el lugar que nos encontremos, qué tan alejados estamos de ese centro en donde experimentamos sufrimiento. Ahí sí, una cuestión es que siempre estamos atraídos porque hay una fuerza evolutiva que siempre nos está atrayendo a ese centro, a esa experiencia, y todas las circunstancias que nos tocan en esta experiencia de vida son todas para la trascendencia. Siempre y cuando en ese lenguaje podamos llevarnos y elevarnos a pescar lo más elevado en ese único punto sagrado. Por eso la etimología de las palabras tampoco significa qué diccionario es mejor ni peor, qué diccionario me trae mejor información que otra. Siempre y cuando nosotros elevemos ese pensamiento en lo sagrado, nos va a dar la respuesta. Es necesario la calma de la mente y la búsqueda de la construcción de ese puente con lo divino. Por eso hay una frase que siempre me quedó en alguna de las primeras veces que me contactaba con Eugenio, es que nuestros días, que mantenga un buen día y ni un milímetro por debajo de la dimensión sublime. Ese es nuestro verdadero trabajo. Y la dimensión sublime es cuando no nos olvidamos de nosotros, la parte nuestra más esencial, de nuestra respiración, de nuestro contacto, y elevarnos en pensamientos, en este lenguaje que nos guía, tirar esa línea bien a lo alto y siempre buscar el origen perfecto de todas las cosas. Desde ese lugar es donde uno empieza a observar en el juego inserto donde estamos todos en la creencia de que estamos dominados por las circunstancias, y es necesario para ello tomar ese espacio de tiempo entre la contestación programada y poder acceder al único sentido de programación perfecta de la que fuimos creados. Claro que es necesario un cambio de perspectiva. Si los sentidos nos engañan, estamos atrapados en medio de esa telaraña. Entonces, pero cuando cambiamos la perspectiva de la situación que nos atraviesa y la elevamos sobre todas las circunstancias a nuestro único origen y no nos perdemos en el personaje que nos está tocando en ese momento, es un trabajo sobre el ego, desde ese lugar podemos nosotros atravesar cualquier situación. No hay situación que sea limitante. Lo limitante lo hacemos nosotros. Entonces es necesario razonar, llevar en ese lenguaje, llevarlo a los pensamientos de Dios, a la creación divina. Y no nos olvidemos nunca, razonar significa
Crear o pensar, razonar, acción de razón. Acción de razonar, acción y reacción, y un cambio de perspectiva crea y cambia la perspectiva en los pensamientos de Dios. Entonces, en esas circunstancias, vamos a ir a pescar siempre al origen de todas las cosas, del bien que fueron creadas. En esa etimología sagrada nos volvemos y desde ese lugar podemos estar inmunes a todas las circunstancias, porque nuestro alma lleva como vehículo este cuerpo y la verdad es que nuestro cuerpo material tiene siempre creernos que somos libres. Es lo peor que nos puede estar pasando. El maestro Eugenio Cutica dice que no hay peor esclavo el que cree que no lo es. Y si sabemos que nuestros sentidos materiales y nuestro cuerpo material y físico de por sí ya somos presos de él, ni siquiera para controlar nuestros esfínteres, pero sí hay un lugar en nuestra esfera espiritual de la cual se alcanza el verdadero origen de todas las cosas y nuestra verdadera libertad, nuestro verdadero poder sanador del cual fuimos creados. Espero que se manifieste en cada uno de nosotros, seguir manteniendo nuestro trabajo y en ese aprendizaje la demostración de que ese poder está y se mueve en cada uno de nosotros. Vamos a llevar esta práctica antes de dar una respuesta, mantenernos inmunes y hacer esa práctica de observar, de desapegarse de la situación y no que la situación nos tenga a nosotros. Vamos a cerrar este encuentro juntando las palmas de las manos, sintiendo los dedos pulgares en el centro del pecho. Bajamos levemente el mentón. Inhalamos, exhalamos. Soltamos el aire. Percibimos el ingreso del aire. Dejamos nuestra mente que procese, observe los pensamientos. Volvemos a inhalar, soltamos el aire. Llevamos una gran sonrisa a nuestro rostro, llenando las comisuras hacia arriba. Abrimos los ojos. Namaste. Gracias por compartir este espacio y nos vemos en el próximo encuentro. Namaste.